Y hoy quisiera enseñarles un tema el cual hemos titulado Un error llamado apartarse. Quiero que por favor lo escriba ahí en el chat, los que nos ven desde la casa y los que están en la iglesia que acostumbran tomar nota de las enseñanzas, hágalo también por favor. Un error llamado apartarse. Y quiero mostrarle hoy a través de la palabra un principio que estoy seguro va a bendecir su vida grandemente. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 17 versículo 10 y 11. Creo que en la pantalla va a aparecer para que pueda leer con nosotros. Isaías capítulo 17 versículos 10 y 11 dice así la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué te has apartado de Dios, del que te puede salvar? Te has olvidado de la roca que puede esconderte. Así que tal vez plantes las mejores vides e importes los tallos más costosos. Tal vez echen retoños en el día que los trasplantes. Sí, hasta es posible que florezca la misma mañana que lo plantes, pero nunca recogerás ni una uva de ellas. Su única cosecha será una carga de aflicción y de dolor continuo. Y hoy quisiera, como ya se lo mencionaba, hablarles de este tema llamado el apartarse. Apartarse es alejarse. La gente se aparta de aquello que le causa sufrimiento. La gente se aparta de aquello que le causa dolor. La gente se aparta de aquello que le resulta incómodo. La gente se aparta de aquello que le representa peligro. La gente se aparta cuando algo no le conviene, pero irónicamente Dios no representa un peligro. Dios siempre nos conviene. Dios representa la fuente de nuestra vida, pero siendo tan bueno, aún así hay gente que toma la ignorante decisión de apartarse del Señor. Hay personas que de manera voluntaria y otros de manera involuntaria, sin programarlo, empiezan a tomar distancia del Señor. Mire, he escuchado muchas historias de personas que decidieron apartarse del Señor por situaciones externas. Por ejemplo, gente que tuvo alguna discusión con otra persona, entonces por no verlo se alejó de la iglesia. Gente que tuvo un momento de rabia, de molestia, algo le ofendió y entonces se apartan de la iglesia, se apartan del Señor y dejan que rápidamente su corazón y su vida se empiecen a enfriar. Otras personas lo hacen por simple descuido. Empiezan a permitir que otras ocupaciones, que otras actividades se monten en el lugar donde debe estar Dios como prioridad. Y cuando menos piensas, estás lejos del Señor. Levante la mano o escriban amén los que han ido al mar, por favor. Mano arriba todos los que hemos ido al mar. Bueno, cuando nosotros vamos al mar, una de las cosas que nos recomiendan es que siempre miremos en dónde está la sombrilla o el lugar donde estamos sentados, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque a la hora de una emergencia o de una necesidad podamos pedir ayuda o pedir auxilio. Estábamos hace unos días, en el año pasado, en nuestras vacaciones, nos fuimos para Cancún con mi familia y estábamos en una playa muy bonita y de repente me empecé a echar en las olas. Levante la mano el que lo ha hecho alguna vez. Dice, pastor, yo que las olas me revuelquen. Ahí estaba yo flotando con libertad y me eché ahí. Y estaba ahí y entonces venía la ola y yo de repente me la tiraba y ya me revolcaba y me daba vueltas. Es una experiencia supremamente chéverísima. Y estaba ahí cuando volteo a mirar sin proponérmelo. Estaba lejos de la sombrillita. Lo mismo pasa con los descuidos. Tú simplemente te ocupas de otras cosas, dejas de poner tu mirada en la base que es Dios y cuando menos piensas estás lejísimos del Señor. Cuando menos piensas has tomado unas distancias muy considerables de Dios. Ahora, quisiera mostrarle dos cosas que veo en esta porción de la palabra que parecen ser algunas razones por las cuales ciertas personas deciden apartarse. Y lo primero está en el versículo 10, vamos a leerlo, dice: ¿por qué te has apartado del Dios que puede salvarte? Te has olvidado de la roca que puede esconderte. Así que tal vez plantes las mejores vides e importes los tallos más costosos.
Y lo primero que le quiero mostrar, los que están tomando nota, escriban esto por favor. Te apartas para hacer más. Hasta ahora en mi vida cristiana no he visto la primera persona que se aparte de Dios convencido, pero seguro que está tomando una mala decisión. Todos los que lo hacen se van diciendo: voy a estar mejor. Yo voy a soltar ese ministerio, yo no voy a servir más, yo no me voy a comprometer tanto, yo no voy a volver más a la iglesia porque es que tengo que hacer más cosas. Es que no puedo, es que hay capítulos que tengo que cerrar, estoy muy absorbido. Hay otros que dejan de venir felices porque consiguieron novio o novia. Entonces el sábado es el día de salir con el novio, de salir con la novia. Ya no hay tiempo para conectarnos porque es que, pastor, estoy en el idilio de mi amor. Y uno los ve: pero ¿por qué te apartas? Mira, busca del Señor. No, ellos están seguros y convencidos que la decisión que están tomando es la decisión correcta. Todos sienten, todo el que se aleja de Dios se va convencido de que le va a ir muy bien. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Pidió su herencia y una vez tenía toda su herencia en las manos, decidió irse muy lejos de la casa de su padre. Y él no se fue triste, él no se fue diciendo: qué falta me va a hacer mi papá. Él no se fue diciendo: cómo lo extrañaré en un par de meses o en un par de días o quizá en un par de años. No, él se fue feliz porque la herencia que tenía en las manos superó la emoción de tener cerca a su padre. Lo mismo sucede cuando algunas personas se apartan del Señor. Están tan metidos en sus afanes, están tan metidos en sus ocupaciones, están tan contentos con sus emprendimientos, están tan felices con sus nuevas tareas, que creen que esas nuevas tareas son la fuente de su estabilidad o la fuente de su vida. Te tengo malas noticias a ti que piensas de esa manera. La fuente de tu vida no es esa universidad, aunque es una bendición. La fuente de tu vida no es ese noviazgo, aunque si lo estás manejando de manera correcta puede ser una bendición. La fuente de tu vida no es ese emprendimiento, aunque si eres ordenado va a ser una gran bendición. La fuente de tu vida y de mi vida se llama Jesucristo. Si te alejas de Él, te secas y te mueres. Gracias por ese amén de los que lo gritaron hoy. Cristo es la fuente de nuestra vida. Aquel muchacho se fue pensando que la herencia era su felicidad. No, la herencia era estar cerca de su padre. Y mire, la Biblia lo dice, versículo 10: te has olvidado de la roca que puede esconderte. Así que tal vez plantes las mejores vides e importes los tallos más costosos. Yo veo en este primer versículo a una demostración, una alegoría, una explicación de alguien que, apartado del Señor, no está haciendo cosas malas, decidió hacer cosas buenas. Voy a plantar, voy a invertir, voy a trabajar, voy a ser productivo en aquello en lo que hoy me estoy metiendo. Pero tenga mucho cuidado, porque usted puede hacer todo lo que ha diseñado hacer y todo lo que ha anhelado hacer, pero quiero que escuche muy bien: usted no puede sacar a Dios de sus proyectos. Alguien tiene que decirme amén. Tú no puedes excluir a Dios de tus planes. Cuando excluyes a Dios de tus planes para mejorar, en vez de mejorar vas a empeorar. Voy a volverlo a repetir: cuando excluyes a Dios de tus planes por mejorar, en vez de mejorar vas a empeorar. Porque la clave de una vida en bendición es tener a Dios. Hay gente que ya lo ha notado, solo necesitan apartarse un poco de Dios para empezar a ver cómo ciertas áreas de su vida se empiezan a resquebrajar, se empiezan a afectar. Claro, es que sin Dios no podemos hacer nada. Es que Él es alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Es que Él es la fuente de nuestra vida. Cuando aprendes eso, entonces cuidarás cada decisión que des. La gente se aleja convencida de que le va a ir bien. Otros se van convencidos que todavía están cerca de Dios. No, yo amo a Dios, pastor, yo lo quiero mucho a Él. Y usted ora, sí, yo de vez en cuando oro. Mentira, usted sabe que está lejos del Señor. Usted sabe que su corazón no tiene el mismo fuego que tenía antes. Usted sabe que ha empezado a consentir cosas que antes no consentía. Usted sabe que ha empezado a hablar de una manera que usted ya no había vuelto a hablar. Usted sabe que está metido en cosas que se había dejado de meter.
No se enrede diciendo, no, yo todavía estoy cerca. No, o estás cerca o estás lejos, pero esta es una buena noche para que vuelvas a la presencia del Señor. Querido joven, querido hermano, hermana, persona, papá, mamá, abuelo, abuela, lo que sea que me estés viendo, yo quiero que entiendas que la vida lejos de Dios es imposible. La vida lejos de Dios traerá tarde o temprano consecuencias. Basta solo con mirar atrás y darnos cuenta de que por momentos aquello que dañó lo que hoy tenemos en nuestras manos como pedazos, como residuos, fue habernos apartado del Señor. ¿Cuántas cosas hoy estarían bien si no te hubieras apartado de Dios? ¿Dónde estarías hoy a nivel personal, ministerial, económico, laboral? ¿Dónde estarías si no hubieras tomado la equivocada decisión de apartarte del Señor? Pero no solamente la gente se aparta creyendo que va a hacer más, sino que en segunda instancia la gente se aparta con altas expectativas. Escriba por favor lo segundo: te apartas con altas expectativas. El versículo 11 dice: tal vez echen retoños en el día que trasplantes. Sí, hasta es posible que florezca la misma mañana en la que plantes. Mire, una decisión sin Dios puede crecer. Otra vez, una decisión sin Dios puede crecer. Otra vez, una decisión sin Dios puede crecer, pero nunca podrá dar buen fruto. Voy a imaginar que dijeron amén. Voy a volver a imaginar que dijeron un amén más fuerte. Dije, una decisión sin Dios puede crecer, pero no podrá dar buen fruto. Hay muchachos que están enredados porque dicen: pastor, estoy enamorado. Están confundidos. Estoy enamorado. Encontré, Cupido me flechó, pastor, y no fue con una flecha, fue con una lanza. Me traspasó el alma. Estoy profundamente encantado. Es el hombre o es la mujer de mis sueños. Mis papás lo quieren, mi mamá la quiere. Estamos tan emocionados, pastor. Somos tal para cual. Me gastó un Kinder Sorpresa, y dentro del Kinder Sorpresa había una palabra que decía: es el amor de tu vida. Es Dios hablándome, pastor. Dios confirmándome una y otra vez. Es súper detallista. En Navidad, sin yo pedírselo, me dio el regalo que yo quería. Y están confundidos porque están viendo que ciertas decisiones están creciendo. La Biblia me dice que aquel que se apartó plantó y hasta empezó a crecer y a florecer lo que plantó. Así que no se deje confundir. Usted puede alejarse de Dios y pensar que porque algunas puertas se le abrieron, Dios está con usted. Hoy quiero recordarle que Sansón estuvo muy lejos de Dios y a pesar de eso mató filisteos varias veces. Varias veces. Y estuvo en pecado y a pesar de eso mató filisteos varias veces. Y tocó aquel león, comió aquel panal de miel de aquel león que estaba muerto, algo que no podía hacer como nazareo, y siguió matando filisteos varias veces. Sin embargo, cuando menos pienses, cuando menos te lo imaginas, te darás cuenta que las consecuencias de alejarte de Dios te van a alcanzar. Nunca pienses que por estar lejos de Dios y algo se te está dando, estás bien. Hoy quiero que cambies tu chip. Hoy quiero que cambies tus pensamientos. Mira, la palabra del Señor lo dice, versículo 11: tal vez echen retoños en el día que las trasplantaste. Sí, hasta es posible que florezca la misma mañana que la plantaste. Pero aquí viene la clave: nunca recogerás uva, ni una uva de ellas. Su única cosecha será una carga de aflicción y de dolor continuo. Yo quiero que entiendas algo. Cuando tú tomas la decisión de vivir cerca de Dios, de honrar y agradar a Dios, se cumple lo que dice la palabra del Señor en Juan, cuando dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alguien tiene que decirlo. Diga conmigo: voluntad de Dios. Vamos, repítalo fuerte. Diga: voluntad de Dios. La Biblia dice que cuando hacemos la voluntad de Dios, lo que hacemos en la voluntad de Dios permanece, pero lo que hacemos en nuestra voluntad, pasando por encima de la voluntad de Dios, desaparece. La Biblia dice: el mundo y sus deseos
pasan. Por eso te alejaste de Dios y tu noviazgo, tu relación, ves, se volvió algo temporal. Ese proyecto que parecía florecer se convirtió en algo temporal. Esa buena decisión que parecía tomar se te transformó en algo temporal. Yo he visto gente que se ha ganado becas que tenían que durar toda una carrera y por alejarse de Dios se les volvió una beca temporal. Y no estoy aquí para asustarte. No estoy aquí para intimidarte y decirte vuelve a Dios por miedo. No. Estoy aquí para decirte vuelve a enamorarte de Dios. Vuelve a apasionarte por su presencia. Si lograste tanto lejos de Él y lo perdiste, es porque tienes que entender que si estás con Él lo vas a tener todo. Y tener todo, no te estoy hablando de lujos, de dinero, de carros, de becas o de posesiones. No, tener todo es saber que estoy en paz con Dios y que lo que llega a mi vida en su voluntad no es algo pasajero, es algo que permanecerá. La palabra lo dice, la voluntad de Dios permanece. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero quiero que por favor me grite amén. Porque cada decisión que tomes desde hoy como pastor de jóvenes, te hago responsable de entender que de aquí en adelante tu futuro depende de que todo lo que hagas lo hagas teniendo en cuenta que Dios tomó la decisión de estar contigo. Mi pregunta es, ¿qué decisión tomaste tú al respecto? No te apartes del Señor. No dejes de congregarte. La palabra lo dice. No dejen pues de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejes de leer la palabra. No dejes de orar. No dejes de buscar de su presencia. No dejes de asistir a nuestros grupos de jóvenes de conexión. No dejes de participar. No dejes de servir. Son pequeñas decisiones las que poco a poco te van apartando, las que poco a poco te van alejando del Señor. Y cuando menos piensas estás frío. Ya no sientes la presencia del Señor. Los muchachos están adorando y no sientes deseo de cantar, no sientes deseo de adorar. Ay, Señor, es que yo siento que estoy seco, yo siento que me estoy muriendo. Hoy te digo, vuelve a vivir en el nombre de Jesús. Yo estoy aquí para decirte, las aguas del Espíritu están abiertas. Vuelve otra vez a zambullirte, vuelve otra vez a lanzarte y dile, Señor, voy a volver a estar cerca de tu presencia. ¿Cómo esperas que tu vida familiar tenga sentido si te apartaste del Señor? ¿Cómo esperas que tu proyecto y tu futuro tenga sentido si te apartaste del Señor? ¿Cómo esperas que las puertas se te abran si te apartaste del Señor? La llave que abre tus puertas no es tu gracia, no es tu talento, no es tu hoja de vida, no. La llave que abre nuestras puertas es alguien invisible que la gente no ve pero siente. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que te ha sellado, te ha escogido. Y alguien tiene que gritarme amén si lo cree, por favor. Alábelo y digan, Espíritu Santo, yo quiero volver a estar cerca de tu presencia. ¿Qué tienes que hacer para volverte a acercar a Dios? ¿Qué tienes que hacer para acercar tu familia a Dios? ¿Qué tienes que hacer para acercar tu noviazgo a Dios? ¿Qué tienes que hacer para acercar tu matrimonio a Dios? ¿Qué tienes que hacer para acercar a tus hijos a Dios? Lo que sea necesario, hazlo, porque el diablo está listo para arrebatarte todo lo que tú crees que nadie te va a quitar solo por estar lejos de su presencia. Gracias por ese amén. Por mi casa donde yo me crié, allá en el barrio San Judas, había un perro. Y ese perro era, perdóneme la palabra que voy a usar no es una grosería. La palabra que voy a usar es alguien ausente de gracia. Se dice desgraciado, o sea, sin gracia. Ese era el perro. No tenía gracia. Era malo, mordelón, muy peligroso. Y cada vez que yo pasaba por el lado de la casa de ese perro me tiraba. Pero cuando salía en mi bicicleta no me alcanzaba. La bicicleta era un arma poderosa en contra de aquel perro. Pero todavía recuerdo un día que salí de mi casa a la tienda donde don Damián, así se llamaba el señor de la tienda, sin bicicleta, y el perro lo tenían sin cadena con la reja abierta. Gracias a Dios sobreviví, pero me pegó semejante mordisco. Hay gente que es igual. Usted se aleja de Dios y pierde la seguridad, la protección y la estabilidad que necesita. No tome tan garrafal
decisión de apartarse. Mire, déjeme compartirle algo que viví a mis 15 años quizá. La época en donde el pastor Juan Pablo decidió volverse mundano. Resulta que yo toda la vida había sido cristiano, toda mi vida, consagrado al Señor, sirviendo a Dios en la iglesia, era músico del equipo de alabanza, serví, pero todo el tiempo metido en la iglesia. Eso fue justo antes de conocer a mi pastor. Y resulta que por esos días la iglesia a la que yo pertenecía se acabó. Entró en un proceso difícil, nos quedamos sin templo, no teníamos dónde reunirnos, nos volvimos como ovejas sin pastor, literal. Un amigo que también era músico me contactó y me dijo: oye, tú eres muy talentoso, ¿por qué no vas y trabajas? Y le dije: ¿dónde hay que trabajar? Me dijo: hay que ir a tocar a un bar. En mi vida había entrado a un bar, nunca. Yo no sabía qué eran esos lugares. Nunca había puesto mis pies en uno de ellos. Pero aquel día, a mis, repito, casi 15 años, tomé la decisión de irme a trabajar en un bar. Me recogieron, me dijeron que debía ser mayor de edad. Dios me ha dado la bendición de parecer más viejo de la edad que soy. Digo que es una bendición porque no me piden cédula, en la tienda no me dicen que hubo joven, me dicen que hubo señor. Entonces Dios es bueno, pero en realidad estoy mucho más joven. Ore por mí, por favor. No sé a qué se debe ese envejecimiento prematuro. Cada vez me quedo más calvo, me salen más canas, pero en realidad estoy pelado, estoy muy joven. Así que cuando llegué a aquel bar, ni cédula me pidieron. Yo parecía mayor de edad. Llegué a ese lugar, habían unos músicos que estaban ahí, la gran mayoría de ellos fumando, con una música supremamente alta. Es paradójico, toda mi vida he escuchado música a todo volumen en la iglesia, pero esa música en ese lugar, a ese volumen, me generaba cierta indisposición. Quizá alguien que haya entrado a alguno de esos lugares luego de haber sido lleno de la presencia del Espíritu Santo puede entender lo incómodo que se siente. Estaba yo ahí, empezamos a tocar, me pasaron la lista de las canciones, yo me senté en una batería muy bonita, con muchos tarros, platillos, muy bien montado, un gran instrumento. Toqué la noche, me felicitaron súper bien, me senté a esperar porque había que esperar como que 2 horas para volver a tocar. Luego van entrando unas muchachas casi en pelota a regalar cigarrillos a aquel lugar. Así entraron desfilando así, y yo me sentía mal. Yo decía: ¿yo en dónde estoy? Yo agaché la cabeza y dije: ay, poder en la sangre, y esto, reprendo al diablo, a Satanás, a Lucifer. A cada una de ellas le puse nombre de un demonio: Belcebú, Satanás. Bueno, a todas las bauticé con los ojos así cerrados. De repente llegó la hora de volver a tocar, pero ya yo no me sentía bien, yo no me hallaba. Así que fui, busqué a mi hermano mayor que me había acompañado. Tengo 2 hermanos mayores, había ido el que me sigue, son hermanos por parte de papá solamente. Y le dije: vámonos, yo no me soporto más estar aquí. Mi hermano me dijo: pero usted sí es bobo, él no es cristiano. Usted es bobo, ¿qué? No le han pagado, no le van a pagar si se va. Él: no me importa, yo no quiero nada, yo quiero irme de aquí, no me hallo, no me siento bien en este lugar. Salimos de aquel lugar, le dije al director de la banda que yo me tenía que ir. Ese tipo me insultó, me dijo cómo me iba a morir, de qué manera me iban a enterrar, dónde me iban a cremar. Me dijo todo me lo dijo. Salí de aquel lugar, nos fuimos caminando, eran casi la 1 de la madrugada, por allá por la Sexta Norte, buscando un taxi, algo en lo que nos pudiéramos regresar. Y me metí en mi cuarto cuando llegué, que era el mismo cuarto de mis hermanos, porque todo era compartido en aquel entonces, a llorar y a decirle: Señor, por más de que me aparto de ti, no me siento bien. Esto no es lo mío, no me siento pleno, no me siento lleno. No es esto lo que necesito. Y es por eso que aunque te has apartado del Señor, aunque has dejado de orar, aunque has dejado de congregarte, aunque has dejado de servir, dentro de tu alma hay algo que te dice: te falta a Cristo, lo necesitas a Él. Tu vida sin Él no es posible. Por eso vuelve otra vez a su presencia. Fue eso lo que sintió el hijo pródigo cuando, al ver la comida de los cerdos, sintió en su corazón tristeza y dijo: ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo por qué tomé esta decisión? ¿A qué horas me vine tan lejos de la casa de mi padre? ¿A qué horas me confundí pensando que el alimento venía de aquella herencia? No, la felicidad y el sustento no era la herencia. La felicidad y el sustento era estar en la casa de mi padre. Por eso se levantó y decidió regresar. Y cuando regresó se encontró con lo mismo que te vas a encontrar hoy si decides
decides acercarte nuevamente a Él. No con un padre que te va a recibir con la correa en la mano, meneándola, diciendo: te estaba esperando para castigarte. Papá sabe que no hay peor castigo que alejarte de Él. Papá sabe que no hay peor castigo que estar lejos de su presencia, porque la misma vida se encarga de cobrarte. La misma vida se encarga de enseñarte que los golpes más fuertes son los que se reciben cuando te decides alejar de la presencia de Él. Pero papá te va a esperar con los brazos abiertos, diciéndote: este es tu lugar, aquí está tu cama, aquí está tu silla, aquí hay un lugar en la mesa para ti, aquí hay alimento para ti. Aquí alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Vuelve a acercarte, porque tu lugar no es en el mundo, tu lugar no es en el pecado, tu lugar no es en los placeres de esta tierra. El día que aceptaste a Cristo, el día que Él te lavó con su sangre, Él apartó un lugar para ti en su presencia y en la patria celestial. Por eso vuelve otra vez a Él. Él está con sus brazos abiertos. Yo no sé quién puede levantar sus manos y decir: yo decido volver a la casa de mi Padre. Aplaude fuerte al Señor y dile: Dios, tú me recibes, tú me aceptas, tú me perdonas. No sé si tengan algo de música por ahí que me puedan regalar. Apartarse de Dios siempre, siempre será una opción. Apartarse de Dios siempre será una alternativa, pero no la tomes, no lo hagas. Es preferible que cortes con aquello que te está alejando de Dios a que cortes a Dios. Te voy a explicar algo. Cuando dejas algo por Dios, es más fácil que Dios te lo devuelva. Pero cuando dejas a Dios por algo, es muy probable que lo pierdas. ¿Escuchaste? No, me voy a alejar de Dios porque ahora tengo novia y mi novia no le gusta la iglesia. Ella es budista, pastor. Entonces yo me voy a ir a meditar con ella al Cerro de las Tres Cruces los sábados, porque primero está ella. Conseguiste novio, conseguiste novia, enséñale que el primero en tu vida es Dios y te va a ir bien. Gracias por ese amén desaliñado. ¡Aló! Llegaste a la universidad, enséñale a tu agenda que el primer lugar lo tiene Dios. Conseguiste un nuevo empleo y la carga laboral es muy fuerte, te levantas temprano y sales tarde. Dale el primer lugar a Dios. Porque si te pones a pensar todas las veces que te has alejado de Dios, probablemente no lo hiciste de forma intencional. Fue algo involuntario. Fue algo que no programaste. Te pusiste tan juicioso y dijiste: no, yo no voy a estar lejos del Señor, yo voy a estar cerca de su presencia. Pero si quieres regresar a Él, no será por arte de magia. No será porque un día te levantes diciendo: ay, siento a Dios otra vez y Él está conmigo. No, para acercarse a Dios hay que caminar un sendero en donde, aunque no lo sientes, estás convencido que estás yendo en dirección correcta. Yo no sé si alguien me está escuchando. Cuando el hijo pródigo se levantó del peor lodo en el cual llegó a vivir sin haber sido preparado para ello, tuvo un camino desde el lugar de su perdición hasta la casa de su padre, donde no vio a su padre. ¿Está conmigo? Donde no escuchó a su padre, donde no sintió el abrazo de su padre. Es más, él solo se imaginaba que su padre, yéndole bien, lo iba a recibir como un jornalero, porque ese era su plan. No veía a su padre, no escuchaba a su padre, no sabía qué le iba a decir su padre, pero estaba en dirección a la casa de su padre. Hay gente que le cuesta tanto trabajo resolver el problema de apartarse, porque quieren automáticamente que todo se solucione y todo se resuelva, y no necesariamente es así. El camino de regreso a la presencia del Padre demandará por momentos que sientas cierto silencio,
que veas cómo tal vez algunas cosas no cambian de manera pronta y de manera automática. Pero lo que hoy quiero enseñarte es: asegúrate que tu vida se encuentre en la dirección correcta y digas: no descansaré hasta que vuelva a sentir tu fuego en mi vida. No descansaré hasta que vuelva a llorar mientras te adoro. No descansaré hasta que vuelva tu palabra a hablarme todos los días como ella me sabía hablar. Hoy vuelvo a los brazos del Padre y te vas a dar cuenta que una vez regreses a Él, aquello que perdiste y aquello que se dañó y aquello que dejó de funcionar puede volver a enrutarse en las líneas correctas. Yo no sé si usted me está entendiendo hoy, pero hoy papá está con sus brazos de misericordia bien abiertos para cada uno de nosotros. Yo quisiera pedirle que por favor se coloque sobre sus pies y me acompañe a hacer esta oración. Usted que siente que de repente se ha apartado del Señor, usted que siente que tal vez de manera involuntaria, sin proponérselo, como cuando estaba yo en el mar, o ustedes, ¿qué les ha sucedido? Luego de nadar y navegar y disfrutar solo ese pedacito, sin necesidad de nadar muy lejos, es como si la misma mar te arrastrara. Así es el mundo. Tú simplemente decides disfrutar un poco. Voy a disfrutar un poco mi relación, voy a disfrutar un poco mi juventud, voy a disfrutar un poco mi vida. Y cuando pones tus pies en el suelo, estás lejos. Pero hoy papá está llamándote desde la orilla, diciéndote: aquí está tu lugar y necesito que regreses, porque allá te van a acabar, allá te vas a morir, allá te vas a ahogar. Pero regresa, porque aquí está tu lugar y te voy a dar vida otra vez. Por favor, levanta tus manos lo más alto que puedas. Tú que estás viéndonos en casa, vamos, ora con nosotros. Levanta tus manos también, cierra tus ojitos y dile: Señor, perdóname. Vamos todos, quiero que levante sus manos y ore conmigo. Dígale: Señor, perdóname si me he alejado de ti. Ore conmigo y dígale: Señor, te pido que por favor perdones mi vida, porque soy consciente hoy, luego de mirar hacia atrás, luego de volver a poner mis ojos en ti, que me he distanciado, que me he alejado de tu presencia. Pero hoy vuelvo a estar cerca de tu presencia. Levante sus manitos y dígale: Señor, quiero volver a sentirte. Pídeselo al Señor. Dile: quiero volver a hablar de ti, quiero volver a predicar de tu palabra, quiero volver a liderar a otros. Hay muchachos aquí que estaban tan encendidos, había tanto fuego de Dios en ti que el que te tocaba se encendía. La gente te preguntaba: ¿qué tienes? Dime cómo lo haces. Enséñame de Jesús. Pero ahora tus reservas están vacías. Ahora tus reservas tienen solamente recuerdos de lo que un día fue. Pero Dios te dice en esta noche: volveré a llenar tus reservas, volveré a levantar tu ministerio, volveré a levantar tu liderazgo, volveré, porque yo no he dejado de pensar en ti. Aunque tú me diste la espalda, aunque tú dejaste de verme, yo nunca quité mis ojos de ti. Yo nunca aparté mi mirada de ti. Aun cuando estabas en medio de tu pecado, mis ojos con dolor te miraban, porque yo sabía que este día iba a llegar, el día en el que volvieras a poner tu mirada en mí, el día en el que volvieras a decirme: papá, perdóname, el día en el que volvieras a decirme: ayúdame, el día en el que volvieras a decirme: aunque te he fallado, aunque he pecado, yo sigo siendo tu hijo, tú sigues siendo mi padre, y te suplico, devuélveme un lugar dentro de tu casa. Y papá está aquí para decirte: claro que lo voy a hacer, porque yo nunca me aparté de ti, fuiste tú el que te alejaste. Pero por cuanto te acercas, la palabra del Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Que el amor del Padre, que la misericordia del Hijo, que la gracia del Espíritu Santo hoy te abracen otra vez y puedas decirle conmigo: Señor, que en mi juventud, que en mis proyectos, yo no sé en qué etapa te encuentras. Tal vez eres papá, tal vez estás a punto de casarte, tal vez estás empezando una relación, tal vez estás en la universidad, tal vez estás en un emprendimiento. No tengo ni idea en qué estás, pero quiero que sepas que
todo lo que hagas de la mano de Cristo va a tener victoria, va a tener bendición, va a tener respuesta. Por eso levántale tus manitos a papá y dile: Señor, aquí estoy, porque intenté pero fracasé, intenté pero no pude, sembré pero mis viñas, aunque florecieron, no dieron fruto, no dieron fruto, Señor. Y yo dije: ¿dónde está el error? ¿En dónde está la falla? ¿Qué fue lo que hice mal? Lo que hiciste mal fue olvidarte de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo te encerró en este lugar, se metió en esta transmisión para decirte: vuelvo a levantarte, porque tu juventud será la juventud que Salomón recomendó. Acuérdate, joven, de Dios en tu juventud, para que te vaya bien y tus días sean largos y fructíferos sobre esta tierra. Tú no vas a ser un joven olvidado de Dios, no. Dios va a ser el eje, el centro y lo primero en tu vida. Si alguien lo cree, que levante sus manos y diga un fuerte amén, que aplauda con fuerza al Rey de Reyes y le diga: gracias, Señor, porque hoy decido volver a ti, Señor. Cuando yo tenía 7 años de edad, llegué a la iglesia por primera vez. Me enamoré del Señor. Me enamoré de lo que sentí aquel día, pero también me encantó la música. Sentí una atracción muy fuerte por la música. Busqué a aquel baterista de la iglesia para pedirle si me daba unas clasecitas. Y pues piensa en un niño de 7 años, por favor. No era un adolescente ni un adulto, era un niño, 7 años. Fui y lo busqué, él me contó que sus clases tenían un valor, tenían un precio. Yo con mucha fe fui donde mi mamá. Vengo de un hogar donde habían situaciones económicas muy complejas, porque mi mamá fue ama de casa, mi papá maestro de construcción independiente. Él trabajaba cuando tenía trabajo, cuando estaba en alguna obra. No tenía un trabajo fijo, no estaba contratado por alguna empresa. No, él trabajaba si salían contratos, de lo contrario pues no estaba en función. Así que nuestra vida económica siempre fue muy dependiente de las temporadas. Mi mamá, como toda buena mamá, siempre impulsando los sueños de su hijo. Yo le dije: mamá, quiero aprender a tocar batería. Y el baterista dice que cobra 10,000 pesos la hora. Mi mamá me dijo: ay, mi amor, pues imagínese, yo tenía 7 años, le estoy hablando ya más o menos como de 4 o 5 años atrás. 10,000 pesos en ese tiempo era mucho dinero. Y entonces yo fui donde mi mamá me alimentó los sueños, esperó a que mi papá llegara. Y justo cuando mi papá llegó, él sí, de una manera más cruda, dijo que no había para pagar todo eso. Seguí creyendo y seguí esperando hasta que aprendí a tocar la batería por un negocio que hice con la pastora de aquella iglesia. Yo le dije: ¿qué tal si yo hago el aseo de la iglesia y a cambio usted me deja ensayar? A ella le pareció un buen negocio y así lo hacía todas las tardes. Yo me iba a ensayar, a organizar las sillas y aprendí a tocar la batería solito. Pasaron los años y todavía recuerdo un ensayo en donde en aquella iglesia habían 2 bateristas. Estaba la baterista principal, era una muchacha, y estaba el baterista suplente, que era yo. Yo siempre oraba, no era que yo le deseara el mal, pero yo oraba. Yo decía: Señor, que no llegue, por favor, que le dé daño de estómago, que no les pase el bus, que no llegue. Te lo pido, Señor, yo no le deseo el mal a nadie. Protégela, pero por favor que no aparezca. Oraba con tanta fe, pero la fe no me servía. Siempre aparecía la bendita en la iglesia. Y ahí estaba yo esperando como un suplente a que el titular no fuera, para que me dieran el chancecito de poder tocar. Un día por fin me dieron la oportunidad. Estábamos ensayando para un evento y al terminar la primera canción, aquel director de alabanza, un tipo más bien de esos que van diciendo las cosas como caigan, me mira y me dice: mi hijo, ¿sabes algo? Yo creo que a ti te falta practicar más. Y te lo voy a decir de manera respetuosa, pero yo no sé si lo tuyo es la música. Yo en aquel entonces tenía 11 años de edad. Salí afuera de aquel templo, me metí en un lugarcito allá a unas escaleritas. Ese lugar todavía existe y a veces paso por ahí, se lo señalo a mis hijos. En aquel huequito donde en aquel entonces cabía, me senté y me metí a llorar. A llorar y a decirle: Señor, yo te amo, tú sabes cuánto me apasiona la música y me acaban de decir que no sirvo para la música. Y eso me llenó de un dolor y de una tristeza que usted no se alcanza a imaginar. Eso me hizo pasar por una
crisis. Pero las crisis han sido diseñadas para despertar en nosotros cosas que en momentos de beneplácito estarían dormidas. Y entonces poco a poco mi vida musical fue cambiando. Empecé a estudiar más, empecé a practicar más, hasta que a mis 15 años cumplí el sueño de tocar por primera vez en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, la batería. Ahí estaba yo sentado en la batería y todos mis amigos me habían dicho: pégale al bombo y verá. Cuando yo le pego al bombo, yo sentí que la onda viajó hasta allá, hasta el otro extremo del estadio, y ¡pum! Y allá sonó. Y ahí estaba este corronchito cumpliendo su sueño, con los zapatos rotos por debajo, con un saco que no me quedaba, era de alguien más grande que yo, que me lo había prestado. Me quedaba tan grande que un amigo se empezó a burlar de mí. Me decía: ¿qué es eso? Te ve mal. Yo le dije: respete que parezco a Matrix. Y en realidad me quedaba largo el saco. Estaba en una pinta espantosa, pero ahí estaba cumpliendo mi sueño. Pasó el tiempo y más adelante Dios me cambió de la batería a otros instrumentos hasta llegar a ser lo que hoy soy. Y si empiezo a contarle lo que sentí en cada uno de esos momentos, tendría que decirle que cada una de esas etapas tuvieron momentos muy difíciles para mi vida. Pero cada uno de esos momentos difíciles se encargaron de construir lo que, para gloria y honra del Señor, hoy es mi vida. Y hoy quiero enseñarles la tercera y última herramienta del maestro. Creo que recuerda que hemos estado hablando de Ezequías, ¿verdad? Un rey judío que hizo las cosas bien delante del Señor. Sin embargo, atravesó en primera instancia, diga conmigo, pruebas. Las pruebas desarrollaron en él cosas maravillosas. No obstante, aunque estaba siendo probado por Dios, y Dios decide responderle con sanidad, aunque Dios le dijo: te voy a sanar, no lo sanó de manera inmediata. Y entonces Dios usó la segunda herramienta, que se llama la espera. Le dijo: te voy a sanar, pero aunque se lo prometió, no fue automático, porque las cosas grandes que Dios ha diseñado para nosotros demandan esperar. Repita conmigo fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3, diga: esperar. Muy bien. Ahora, aunque hay pruebas y hay tiempo para esperar, yo quisiera hoy enseñarle que Dios, no contento con eso, usa una tercera herramienta, la cual hemos titulado el proceso. Quiero que por favor se voltee a mirar con el que tiene a su lado, y si nos está viendo desde su casa, escriba en la barra de comentarios, por favor, el proceso. Mira al que tiene a su lado y dígaselo fuerte, mirándole tapabocas, dígale: el proceso. Y es de eso de lo que le voy a hablar en esta maravillosa noche, el proceso. Ahora, ¿qué es el proceso? Mire esta definición que encontré en el diccionario. Dice así: proceso es procesamiento o conjunto de operaciones a las cuales se somete una cosa o alguien para elaborarlo o transformarlo. Otra vez, dice: procesamiento o conjunto de operaciones a las que se somete una cosa o una persona para elaborarla o transformarla. El proceso, dicho de otra manera, es la suma de las estrategias, personas, mecanismos, tiempos que Dios va a usar para enseñarte, para transformarte, para cambiarte y para hacer de ti la persona que Él diseñó que tú fueras. Los procesos te meten de una forma y te sacan de otra. Los procesos transforman tu vida. Los procesos son lo que Dios usa para que dejes de ser lo que eras y te transformes en lo que Él diseñó que tú debes ser. Si alguien me está entendiendo, quiero que por favor levante la mano derecha y grite amén. Los procesos son necesarios, porque los procesos permiten ver cuánto has cambiado y cuánto puedes crecer en tu vida. Cuando Dios quiere cambiar a alguien, lo procesa. Cuando Dios ve que tu impuntualidad es un problema, te procesa. Cuando Dios ve que la mentira en ti es un problema, te procesa. Cuando Dios ve en ti que la rabia es un problema, te procesa. Cuando Dios ve que la impaciencia es tu debilidad, te procesa. Cuando Dios ve que no te gusta respetar la autoridad, te cuesta trabajo obedecer, te procesa. Porque a través de los procesos Dios obtiene transformación en nuestra vida.
Ahora, permítame enseñarle en esta noche 3 cosas que producen los procesos en nuestra vida. Lo primero, quiero que por favor lo escriba. En primera instancia, los procesos cambian tu manera de pensar. Otra vez, por favor levante la mano derecha y repítalo conmigo. Diga, el proceso, fuerte, diga, el proceso cambia mi manera de pensar. Resulta que Dios se vale de estos procesos porque nadie puede cambiar su manera de vivir a menos de que cambie su manera de pensar. Eso lo dice Romanos capítulo 12 versículo 2. No vivan como vive todo el mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de sus pensamientos. Cuando la manera de pensar cambia, la manera de vivir también cambia. Ahora, por eso Dios te mete en procesos, porque Él sabe que a través de los procesos tu manera de pensar va a cambiar. Por ejemplo, hay muchachos que piensan cosas como, tienen patrones mentales como, en la vida todo es fácil. Otros tienen patrones como, si no me hablan bien, me voy. Otro patrón mental que tienen los muchachos, si eso es de Dios, se da. Y si no, pues no se da. Otro patrón mental, si todo está bien, entonces yo funciono. Pero si las cosas están mal, entonces no funciono. Escuche bien. ¿Por qué Dios cambia nuestra manera de pensar? Porque la forma de pensar, tus pensamientos se pueden transformar en frenos, en barreras para que alcances lo que Dios diseñó para tu vida. Por eso Él te procesa. Ahora, quiero que por favor esté muy atento a lo que le voy a explicar. ¿Sabía usted que una de las cosas que más usa Dios para procesarnos son las crisis? Las crisis. Ahora, ¿qué son las crisis, pastor? Mire, es normal que todos pasemos por crisis. Es normal que todos atravesemos por situaciones inexplicables, situaciones inesperadas, situaciones en las que no sabemos qué hacer. Crisis. La psicología del desarrollo dice algo interesante, y es que antes de un cambio relevante en el ser humano, este tiene que pasar por una crisis. Voy a volverlo a repetir. Antes de un cambio relevante en la conducta, en el pensamiento de un ser humano, este debe pasar por una crisis. Las crisis no son algo de extraterrestres ni son algo extraño. Las crisis son normales. Hay gente que dice, no, es que yo soy lo peor del mundo porque estoy viviendo esta crisis. No, es humano, es normal. Usted jamás va a ver un león estresado y dice, qué pelero el que tengo, no me hallo. No, los animales no tienen crisis. Usted nunca va a ver una jirafa diciendo, qué cuellote tan largo, me estrellé con un poco de aguacates caminando por aquí, por el solo. No, ellos no se estresan por eso. Las crisis son un privilegio humano. Dios las diseñó y permite que pasemos por ellas, porque a través de ellas tendremos cambios en nuestra vida. La crisis no te califica, la crisis no te define. Que estés pasando hoy por una crisis familiar no define tu futuro. Lo que define tu vida es tu respuesta a esa crisis. Si estás pasando por una prueba, por una dificultad, por un proceso, y ese proceso tiene tu familia mal, eso no define tu vida. Eso no dice que eres un fracasado. Fracasado es el que en medio de la crisis no toma decisiones correctas. Los procesos son necesarios, las crisis también. Mire, déjeme mencionarle lo que dijo Ezequías en medio de su crisis. Cuando estaba enfermo dijo, Dios me ha enfermado, pero de ahora en adelante, dice la palabra del Señor, caminaré con humildad el resto de mis días. ¿Qué está diciendo Ezequías? Sí, el rey poderoso, el rey que tenía dinero, el rey que tenía fama, el rey que tenía autoridad, ahora en medio de la crisis está diciendo, lo que me quede de vida voy a ser humilde. Wow. La crisis cambió tu manera de pensar. La crisis te enseñó que tu valor no está en tus pertenencias, sino en cuán humilde puedes llegar a ser. Ve, la crisis tiene la capacidad de ponerte contra las cuerdas. Te lleva al extremo en tu vida y te dice, o reaccionas o te acabas. O te limpias o te ensucias más. O cambias o te renuevas o tu vida no va a ser cambiada.
Pero déjeme por favor explicarle cómo se siente una crisis. ¿Le parece? Cuando alguien está atravesando una crisis, puede llegar a sentir lo siguiente. A ver si a alguien le ha pasado. Sientes un desarraigo de tu vida. Lo que antes estaba ordenado, ahora no está ordenado. Lo que antes tenía sentido, ahora no tiene sentido. Lo que antes funcionaba bien, ahora no funciona. Lo que en algún momento me hacía sentir bien, ahora no me produce nada. Lo que antes me era familiar, ahora me resulta extraño, desconocido. Cuando la gente atraviesa por crisis, se puede llegar a sentir lejano. Se puede llegar a sentir desarraigado y desconectado. Voy a volver a explicar eso. Desarraigado y desconectado. ¿Qué significa, pastor? Desarraigado, que no se halla con usted mismo. Desconectado, que no se halla con nadie. Las crisis tienen la capacidad de llevarnos al extremo. Pero escuche bien, las crisis en los procesos nos ayudan a desarrollar algo que se llama empatía. ¿Qué es la empatía, pastor? La capacidad de entender lo que otros están pasando. La capacidad de comprender lo que otras personas están viviendo. Los procesos de Dios son buenos porque a través de estos procesos Él nos enseña a ponernos en los zapatos de otras personas y entender el dolor, el sufrimiento, la impaciencia, la intranquilidad que por momentos podrían pasar. Cuando comprendes esto en tu vida, entonces puedes estar convencido que aunque la crisis llegue a tu vida, lo importante no es qué crisis apareció, sino qué respuesta estoy dando a esa crisis. ¿Cómo estoy respondiendo a esa dificultad que apareció en mi vida? ¿Qué decisiones he decidido tomar? Ya se lo decía hace un momento, usted no es la crisis. Usted no es el problema. El problema es qué estás haciendo con ese problema. ¿Cuál es la actitud que estás tomando en tu vida? ¿Te estás hundiendo? ¿Te estás dejando sepultar por ese pensamiento? Todavía recuerdo cuando me dijeron, no sirves para la música. Si en aquel momento yo hubiera dicho, ok, tiene toda la razón, me voy a dedicar a otro ministerio, estoy seguro que hoy no sería el pastor de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que en su momento fue una crisis me llevó a tomar decisiones correctas. Y de las crisis sales con decisiones correctas. Yo no sé si alguien me está entendiendo. De tus problemas saldrás tomando decisiones correctas. Ahora, déjame explicarte esto, por favor. Cuando aprendes a entender que Dios va a usar esas dificultades para ayudarte a madurar, para ayudarte a crecer, para ayudarte a ser mejor persona, entenderás que en algún momento de tu vida alguien pasando por lo mismo que tú has pasado te va a ver y va a decir, Dios lo pudo hacer contigo, eso significa que también lo puede hacer conmigo. Siempre me pregunté por muchas veces, Señor, ¿por qué mi proceso para servirte fue tan complicado? ¿Por qué fue tan difícil? Porque cuando yo iba a los cultos, eventos, congresos, encuentros, retiros, vigilias, tenía que ver desde por allá atrás cómo los demás subían, cómo los demás hacían, cómo los demás estaban? ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué yo tenía que orar, suplicarte, Señor, dame un chancecito, dame la oportunidad, yo también quiero? ¿Por qué me pusiste a esperar tanto? El proceso es necesario porque desarrolla en ti empatía. Y yo no sé si me estás entendiendo, pero Dios te quiere poner como un referente. Hoy que estoy en este lugar te puedo decir, vale la pena esperar el proceso de Dios, porque yo soy alguien que no era nadie y hoy lo que puedo ser es gracias a Dios. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Si Dios lo hizo con mi familia, también lo puede hacer con tu familia. Basta confiar en el proceso de Dios. Los procesos al principio duelen, los procesos al principio no los entiendes, los procesos al principio dices, yo no necesito esto. Pero cuando eres procesado, cuando vas viendo lo que Dios va haciendo en tu vida, te vas a dar cuenta de que la mejor herramienta que Dios puede usar es procesarte, porque Dios va a hacer cosas grandes con gente que tenga historias grandes, y las historias grandes se construyen cuando en medio de la crisis sabes que el que nunca te abandonó y nunca te abandonará es el Espíritu Santo de Dios. Alguien tiene que alabarlo en esta noche. Él estará contigo en cualquiera sea tu crisis, no importa, Él estará.
Él nos va a acompañar. Escuche bien, cuando estás en medio de los procesos te obligan a hacer cambios. Las crisis te llevan a tomar decisiones que hacen y provocan cambios en tu vida. Y lo interesante es que sin cambios nadie avanza. Levante la mano los que tienen carro, por favor. Imagínense que su carro solamente tuviera primera. Si su carro al encenderse solo funcionara con primera, usted no llegaría a ningún lugar. Porque el carro necesita cambios. Y los cambios me dicen: arranque con fuerza, frene, acelere, deténgase, pare, avance, esté preparado. Los cambios son los que permiten que un vehículo llegue hasta otro lugar. De la misma manera, tu vida no podrá alcanzar el diseño de Dios si no tienes cambios. Los cambios son necesarios, y a veces el mejor momento para hacer cambios en la vida se llama los procesos. Los procesos nos obligan a hacer cambios. Los procesos nos llevan a hacer cambios en nuestra vida. Pero déjeme enseñarle lo segundo. La crisis, o mejor, el proceso, no solamente cambia nuestra manera de pensar, sino en segunda instancia, quiero que lo escriba por favor, los procesos te disciplinan. Otra vez, los procesos nos disciplinan. Quiero que lo repita conmigo después fuerte. 1, 2, 3, diga: el proceso me disciplina. Sin disciplina nadie tiene éxito. ¿Me escuchaste? Sin disciplina nadie tiene éxito. Isaías capítulo 38 versículo 16 y 17 dice: Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Tú restaurarás mi salud y me permites vivir. Sí, en esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Palabras de Ezequías. Mire, disciplinar es ordenar. Disciplinar es organizar. Disciplinar es poner cada cosa en su lugar. Disciplinar es concentrar. Disciplinar es esforzar. Disciplinar es conducirse por reglas e instrucciones. Las pruebas, los procesos te llevan a disciplinarte. ¿Por qué? Porque Dios bendice a la gente ordenada. Porque Dios bendice a la gente disciplinada. Porque Dios hace cosas grandes con la gente que tiene una vida organizada. A mayor desorden, mayor problema en tu vida. Si tu tiempo es un desorden, tu vida nunca va a avanzar. Si tu relación sentimental es un desorden, lamento decirte, estás condenado a perder esa relación. Si tu vida espiritual es un desorden, jamás vas a avanzar en tu espiritualidad. Si el manejo de tu tiempo, de tus responsabilidades en la universidad, en el colegio, en tu empresa son desordenados, nunca serás lo que Dios diseñó que fueras. Porque la ausencia de orden trae fracaso. Voy a volverlo a repetir: donde no hay orden hay fracaso. Por eso Dios nos disciplina. En medio de los procesos, lo que Dios quiere ver en nosotros es cuán ordenados estamos dispuestos a ser en ciertas áreas. Pastor, he tenido unas luchas a nivel económico y Dios me metió en un proceso, y este proceso me tiene mal. Yo bien mal económicamente y ahora las cosas se pusieron peor. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que usted se discipline. Porque hay gente que cree que en los procesos, imagínese que usted está en un proceso financiero, ¿está conmigo? Las cosas están apretadas para usted. ¿Qué necesita usted para salir de esa crisis? ¿Qué necesita? Pero usted le pregunta a una persona normal que necesita y va a decir: oye, pastor, necesito unos 20 millones de pesos, o 30, o 1, o 2, o 3. Con plata, pastor. A mí me llega la plata, pago todo eso y descanso. Mentiras mentirosas del diablo puerco. Usted no necesita plata, porque a usted le llega plata y en vez de pagar se endeuda más. Usted necesita disciplina. ¿Sabe cómo se salen de las crisis?
con disciplina. Me voy a ordenar. No me voy a gastar lo que no tengo. Voy a empezar a pagar, si sea poquito, lo que debo. Voy a ser una persona ordenada y se va a dar cuenta cómo poco a poco usted va saliendo de la crisis. Porque lo que quería Dios en medio de ese proceso era que te ordenaras, era que te disciplinaras. Es más fácil que los milagros sucedan cuando te ordenas a que los milagros sucedan en medio del desorden. Hay gente que dice: ay, pastor, yo quiero que apóyeme en oración, que me gane el baloto y pague todo. No, así no es. Usted se ordena, usted empieza a hacer las cosas bien y es más fácil que Dios abra los cielos y le bendiga. Es más fácil que Dios abra los cielos y lo favorezca cuando usted decide hacer las cosas con orden. Pero para podernos ordenar necesitamos disciplina. La disciplina nos pone a hacer las cosas de manera correcta y a veces no nos gusta. ¿A quién algún día le dijeron no lo puede hacer y usted sintió eso por dentro, esa rabiecita tremenda? Déjeme contarle, por ejemplo, una historia mía. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia con mi pastor. Tenía 15 años de edad y entonces estábamos muy contentos, pues la iglesia estaba volviendo a empezar. En ese tiempo no teníamos ni sonido, no, era una iglesia muy sencilla, muy básica, pero yo ya tenía la experiencia, la cancha en la batería, había tocado con muchos grupos y en el estadio Pascual Guerrero era mi carta de presentación: baterista del estadio. Me siento, conozco a mi pastor y me dice las siguientes palabras que hasta el sol de hoy se las sigo diciendo a todos los músicos que un día se topan conmigo en este lugar: tú no vales por lo que haces, tú vales por lo que eres. No necesito bateristas. ¿Qué más sabe tocar? Yo todo picado, dice que batería, bajo, piano y guitarra. Y tengo guitarra. Qué bueno, mi hijo, no tengo guitarrista, toque. Y esa rabia que me daba. Primer culto me ponen a tocar y para rematar el que tocaba la batería era como ñuquito. O sea, yo tocaba mejor que él. Y usted no sabe lo que yo sentía yo con una guitarra viéndolo tocar a él. Yo por dentro decía: que me pasen las baquetas, yo le enseño. Ya que no sabe, no me las pasaban. Ahí estaba yo y tenía que aprenderme las canciones en la guitarra. Diga conmigo: procesos. Diga: procesos. La disciplina te lleva a hacer cosas que no te gustan hacer, pero que tienes que hacer. La disciplina te dice: no es el momento de hacer lo que quieres hacer. Y ahí estaba yo. Y le confieso que a veces oraba para que ese también le diera diarrea. Señor, por favor, que no llegue para que me dejen tocar a mí. Siempre llegaba, era el más fiel del grupo. Era más fácil que faltara el pianista que faltara el baterista. Y ahí estaba yo dándole a la guitarra. Y yo no quería. Yo decía: ¿para qué me puse a abrir la boca? Yo empecé a contar que tocaba guitarra para que dijeran: wow. No para que me colocaran a tocarla. Pero los procesos son así. ¿Sabe que hay una frase que yo creo que Dios se la inventó y alguien la trajo del cielo? El que no quiere caldo, se le dan 2 tazas. En la disciplina, a veces lo que más estás evitando es lo que más Dios te va a dar. Porque la disciplina tiene un propósito. La disciplina no se está concentrando en exaltar tus talentos, sino en acrecentar tu carácter. Voy a volverlo a repetir. La disciplina no se está concentrando en exaltar tus talentos, sino en resaltar tu carácter, en que crezcas en tu carácter, en que crezcas en tu forma de ser. Mientras que usted siga pensando que su carta de presentación es su talento, usted necesita disciplina. Porque si algo le da valor a nuestra vida, no es qué hacemos, sino quiénes somos. Gracias por ese amén que alguien dijo. Pero la disciplina nos procesa. Todavía recuerdo, yo esperaba y yo le daba esa guitarra, y lo que yo no sabía era que en mis 15 años Dios no estaba viendo al baterista reprimido que quería tocar. Dios estaba viendo al pastor Juan Pablo que con una guitarra iba a ir a otros lugares, que con una guitarra iba a ir a otros sitios, que con una guitarra iba a componer canciones, que con una guitarra se iba a parar en otros escenarios. Yo estaba rechazando lo que Dios iba a usar para mi futuro. La disciplina es poderosa, porque la disciplina
disciplina te pone a hacer cosas que tú dices, yo no quiero. Y Dios dice, no lo rechaces, porque eso que estás despreciando, eso que no quieres vivir, es lo que voy a usar para transformar lo que ni tú mismo has visto. La disciplina es buena, porque la disciplina te enseña que lo que vale no es tu talento, sino tu carácter. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Los procesos te disciplinan. Vamos a mandar la prédica. Mándela. Vamos a llegar temprano. Llegue temprano. Vamos a hacer las cosas de esta manera. ¿Por qué? Hágalo. La disciplina te ayuda a crecer en tu carácter. El Señor me regaló una frase que quiero que la escriba en donde sea. Al que tiene talento se le abren puertas, pero al que tiene carácter se le abren tesoros. Otra vez. Al que tiene talento se le abren puertas. Es bueno, lo hace bien, es capaz. Pero cuando tienes carácter, Dios reservará tesoros para tu vida. ¿Y sabe dónde se construye el carácter? Se construye en la disciplina. Hay gente que le dice, Señor, es que yo quiero ya. Y Dios dice, no, ya no. Lo voy a poner a esperar. Como me colocaron a esperar a mí un poco de años ahí pegado a esa bendita guitarra, que tanto aborrecía, y más cuando me rentaba la cuerda. Peor. Y dándole, Dios, tranquilo, mi hijo, necesito que aprendas a esperar, porque en esa espera estoy procesándote, te estoy enseñando que el ministerio no es lo que tú crees que sabes hacer, sino en dónde está tu corazón. Alguien dígame amén si me está entendiendo hoy, por favor. Pero déjeme enseñarle lo tercero y último que hace el proceso. Vamos a recapitular, ¿le parece? ¿Qué es lo primero que hace el proceso en nosotros? Cambia nuestra manera de pensar. Muy bien, nos ayuda a ver la vida de otra manera, nos ayuda a ver las circunstancias de otra manera, nos ayuda y nos quita esos patrones mentales que están incorrectos en nosotros. Es que yo soy, es que sin mí, mejor dicho, todo se acaba. No, hay veces donde Dios lo sienta a usted y le demuestra, y dice, siéntese, le voy a demostrar que las cosas funcionan sin usted. Le voy a demostrar que usted no es tan indispensable como cree. Mire, los procesos de Dios son tan tremendos y a veces tan dolorosos, porque Dios empieza a derribar esos patrones mentales con los cuales hemos crecido. No, es que a mí me tienen que hacer todo. Dios lo va a procesar. Esos que crecieron en la casa y la mamá les planchaba, les cocinaba, esta es la hora que todavía le sigue borrando el frenazo del calzoncillo. Papá, usted necesita un proceso. Así no diga amén. Usted necesita un proceso. Los procesos cambian nuestra manera de pensar. Los procesos nos enseñan que papá y mamá no van a estar ahí toda la vida, que hay momentos donde nosotros tenemos que aprender a apretarnos los pantalones y ser responsables con nuestra vida y con nuestro futuro. Los procesos, ¿sabe qué le enseñan a uno? Que todo lo que los viejos un día nos dijeron tenían razón. Levante la mano los que somos padres aquí. Padres aquí, levante la mano. Ahora quiero que la deje arriba todo el que hoy, después de ser papá, entiende muchas cosas que su papá le dijo o su mamá le dijo. Te dice, ahora entiendo por qué eran tan cantaletudos, Espíritu Santo. Por eso hay gente que tener hijos se le volvió un proceso, porque a través de esa experiencia Dios está cambiando tu manera de pensar. Hay gente que Dios, para enseñarle a valorar la vida, se la desbarató toda. Procesos para que usted aprenda a cambiar su manera de pensar. Lo segundo que le enseñé es que el proceso nos disciplina. Diga conmigo, disciplina. ¿Qué es disciplina? La disciplina nos lleva al orden, y el orden nos enseña que lo más valioso de nuestra vida no es nuestro talento, sino nuestro carácter. Ahora déjeme enseñarle lo tercero y último. El proceso, en tercera instancia, te mantiene junto a Dios. Escríbalo, por favor. El proceso te mantiene junto a Dios. Salmos capítulo 119, versículos 67 y 71 dice lo siguiente: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Hay procesos en la vida donde Dios nos mete
donde el principal propósito de Dios no es quitarte, no es humillarte, no es dejarte viendo un chispero, no. Donde el principal propósito de Dios es que lo ames más a Él. Ay, Señor, ¿tú por qué eres tan injusto? ¿Yo qué hice de malo para merecer esto? Ay, Señor. Y están quéjese y quéjese y quéjese y reniegue, y no se han dado cuenta que Dios los está procesando, porque es que si no es así, usted está a kilómetros de Dios. Entonces Dios dice: yo prefiero tenerlo usted procesadito, porque usted procesadito es juicioso. Usted procesadito ora. Usted procesadito lee la Biblia. Usted procesadito se congrega. Usted procesadito se vuelve dependiente de mí. Y a la vuelta de la vida usted termina dándose cuenta de que la clave de poder existir de manera placentera, de manera exitosa, de manera relevante en la vida, no está en tus capacidades, no está en tus habilidades, no está en tus palancas, no está en tus conocidos, no está en tus títulos. Todo eso está bien. Lo que en realidad le da valor a nuestra vida se llama tener a Jesucristo con nosotros, se llama estar cerca de nuestro Dios. Yo no sé si alguien me puede decir amén y lo está entendiendo hoy. Hay procesos que te están llevando contra las cuerdas para que ahí en el límite te des cuenta que lo que tú necesitas para vivir es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Por eso dale gracias al Señor. ¿Recuerdan el proceso de David? Mire, Dios lo unge y le dice: vas a ser el nuevo rey de mi pueblo. Qué tremenda promesa. ¿Y sabe qué pasa acto seguido? El rey lo empieza a perseguir para matarlo. No coincide, ¿verdad? No concuerda. Vas a ser el rey, pero el verdadero rey te quiere matar. Estás huyendo, te estás escondiendo, estás huyendo por un delito que no cometiste. Eso no coincide con lo que Dios te prometió. ¿Recuerdan el proceso de José? Dios le mostró a su familia rindiéndose delante de él y dándole reverencias. ¿Y qué pasó con José? Terminó en una cisterna, trabajando como esclavo en la casa de Potifar, luego preso por un delito que tampoco cometió. No coincidía con lo que Dios le había mostrado. Escuche bien, porque los procesos no coinciden con lo que Dios diseñó para tu futuro visualmente. Cuando tú ves el proceso, tú dices: Señor, pero tú me prometiste esto, y lo que mis ojos están viendo es completamente diferente. ¿Acaso me engañaste? Dios no te engañó. El proceso te recuerda que entrar en la crisis es parte de entender que Dios va a estar ahí contigo, que Dios la va a usar para tu favor, que Dios la va a usar para transformarte, que Dios la va a usar para cambiar tu manera de pensar, que no eres un barco a la deriva sin timón, que los vientos lo llevan de aquí para acá. Hay muchachos que dicen: pastor, yo no entiendo por qué el proceso mío incluyó criarme sin mi papá, incluyó criarme sin mi mamá, está incluyendo que mi hogar se separe, que mis padres se separen. Hoy te digo, no lo entiendes hoy porque hoy te causa dolor, pero el proceso al final, cuando lo volteas a ver, le dices: gracias Dios, porque por eso que viví, porque por eso que aprendí, porque por eso que pasé, hoy soy la persona que tú diseñaste que fuera. Yo no te estoy hablando de la hora, te estoy hablando de tu futuro, mijo, y quiero que lo guardes en el corazón. Dios te va a procesar porque hoy estás en este nivel, pero Él te pondrá en un nivel de gloria y de privilegio cuando aprendas que la crisis es parte de tu proceso. Alabe al Señor si lo cree, por favor. Serán injustos, serán inesperados, pero siempre serán oportunos para aprender. Siempre serán oportunos para mejorar. Siempre serán oportunos para tomar decisiones correctas. El proceso, bendita herramienta de Dios que tanto duele. Bendita herramienta de Dios que tanto nos hace esperar. Bendita herramienta de Dios que a veces nos lleva contra la vida y decimos: Señor, ¿acaso qué quieres hacer conmigo? ¿Por qué me prometes tantas cosas buenas si lo que estoy pasando no es bueno? ¿Por qué me prometes y me hablas de tantas cosas agradables si lo que estoy viviendo no es agradable? Hay procesos que te llevan a cortar relaciones sentimentales de manera inesperada. Tú creíste que esa mujer o ese hombre era el hombre o la mujer de tu vida y las cosas no funcionaron y renegaste.
y te quejaste y cuestionaste al Señor y hasta dijiste: no, esto tiene que haber un error, y esta es la hora en la que sigues orando: Señor, por favor, que me siga amando, Padre, que su corazón siga latiendo por mí. Y tú ves que al contrario, parece que esa pelada está más lejos, que ese muchacho está más lejos, ya subió foto con otro al Instagram. Usted dice: vida desgraciada la mía. Ay. Y yo guardando todavía un mascombi que me regaló ahí, está podrido con moho. Ahí lo tengo. Tengo sus cartitas ahí, esperando al día que llegue, porque mejor es viejo conocido. No, estos pelados no son de esa época. Mejor es viejo conocido que nuevo por conocer. Ahí los ayudé. Pastor, yo prefiero esperarla a ella. Yo prefiero esperarlo a él, porque ya me conoce, ya sabe que me gusta. Cuando me rasca la espalda, sabe dónde rascar. Es horrible. Eso es horrible. ¿No le ha pasado que uno le pica la espalda y ráscame y no dan? ¿Le ha sucedido? No, ay no. Para arriba, más abajo. ¿Cómo se siente usted cuando lo rascan? Muchachos, les quiero explicar algo. Eso se llama placer. Pastor, es que fulanito, ya hay procesos donde Dios te va a cortar esa idolatría, donde Dios te va a cortar esa relación, para que aprendas que lo que le va a dar vida a tu futuro no es esa relación, sino tenerlo a Él. Y a veces parte del proceso es llevarte contra lo que tú no entiendes, contra lo que tú no te imaginas. Y tú dices: esto me está doliendo, y Dios dice: fresco, mijo, que es mejor que le duela el proceso y no la consecuencia de una mala decisión. Voy a volver a repetir eso mientras que los músicos se van subiendo. Es mejor el dolor del proceso que el dolor de las consecuencias de una mala decisión. Por eso dele gracias al Señor cuando la voluntad de Él aparece, porque a veces la voluntad de Él te pone contra las cuerdas, te quita lo inesperado, te baja de posiciones que tú dijiste: pero ¿por qué se me está yendo esto, Señor? Y Dios dice: fresco, mijo, necesito transformarlo. Y el proyecto que tengo con usted es más grande que eso que usted no quiere soltar. El sueño que tengo con usted es más grande que esa relación. El proyecto que escribí contigo es más grande que ese trabajo. Es más grande que ese viaje a otro país. Ay, Señor, yo ya me iba a ir. Ya tenía todo comprado, la dirección donde iba a llegar a vivir, y aparece la pandemia. Diablo mentiroso. No fue el diablo, fue el proceso de Dios, que te dijo: te dejé, porque si tú creíste que te ibas a ir para solucionar tus problemas, lamento decirte que cuando te ibas a ir, en la maleta te ibas a llevar los problemas también. Así que solamente ibas a tener otra locación con los mismos problemas. Pero el proceso te dice: te voy a dejar aquí, te voy a quitar cosas, te voy a enseñar otras, pero de algo puedes estar seguro: todo el que entra al proceso de Dios saldrá bendecido, transformado y mejorado. Por eso, benditos procesos que ha diseñado para que nosotros seamos mejores cada día. Alguien dígame amén si lo cree. Y quiero que alabe el nombre del Señor y le diga gracias. Vamos, aplaude con fuerza, levanta tus manos y dile gracias, porque a través de ellos